Si eres fan de Microsoft, este video te va a encantar porque traemos el review del proyecto Volterra, esta mini PC hermosa que podría ser considerada la Mac Mini de Microsoft, pero que en realidad es un developer kit para desarrolladores. Bajo arquitectura ARM, lo vamos a revisar desde el punto de vista de un usuario promedio. Así que si eres desarrollador, pasa al siguiente video porque este no es para ti. Lo que quiero que descubramos juntos es si esta mini PC la puedes usar para tareas comunes como navegar, consumir contenido, paquetería de Office, mensajería como Teams, editar videos, la mayor parte de las cosas que sueles hacer, qué tan rápida es, qué tan buena es para eso y cuáles son las principales limitaciones. Así que no te muevas de ahí para que veamos todos los detalles de este proyecto Volterra, la que podría ser considerada la Mac Mini de Microsoft. Llevo buscando desde hace un buen tiempo una mini PC que corra Windows y que reúna tres cosas: potencia, diseño y que sea súper silenciosa. Hay muchas opciones de mini PC en el mercado, es cierto, muchas bastante potentes, pero algunas sacrifican una de las tres cosas. En el caso de las Intel NUC tienen un buen diseño, una buena potencia, pero son extremadamente ruidosas. En el caso de las Mini Forum, otras mini PC bastante potentes, es lo mismo. Diseño más o menos, potencia súper, pero en cuanto a ruido, ahorita tengo una y tienes el ruido constante de fondo, que para gaming no hay problema porque te pones unos audífonos y punto, pero para el día a día puede llegar a ser molesto ese ruido. ¿Y qué pasa? Sale este proyecto, el Volterra de Microsoft, que dije, wow, ¿la podré usar como una mini PC para tareas comunes? Pues vamos a averiguarlo. Se la encargué a un amigo, la compró en Estados Unidos, me la trajo y aquí la tengo para que descubramos juntos si la pueden usar como su mini PC para las tareas del día a día. La respuesta de siempre de casi todos los usuarios es: si quieres una mini PC potente, con diseño y silenciosa, tienes la Mac Mini o la Mac Studio, pero yo quería que corriera Windows, así que la tarea fue bastante difícil. El gran tema con esta mini PC, el proyecto Volterra, es la compatibilidad, porque está construida bajo arquitectura ARM, que en inglés significa Advanced RISC Machine. Puede ser construida en 32 y 64 bits. Le voy a hacer una aclaración de cuáles son las ventajas y las desventajas del ARM para que lo entiendan un usuario común. No es explicación para uno técnico. El técnico va a dejar en los comentarios que soy un pendejo hablando de esto, que no sé nada, que realmente ellos tienen la solución del mundo, que no son Steve Jobs porque la vida los puso en un lugar no adecuado. Pero bueno, si eres el usuario común, quédate que te digo para que juntos aprendamos un poquito más. Diferencia entre la arquitectura ARM y los procesadores de Intel y AMD es que, como les dije, la ARM es un conjunto reducido de instrucciones y en el caso arquitectura RISC, en el caso de AMD e Intel es un conjunto de instrucciones más complejas que es la arquitectura CISC. ¿Qué significa esto? Los procesadores de Intel y AMD son núcleos homogéneos, es decir, iguales, que ejecutan las mismas tareas, por lo tanto demandan más energía y se calientan más, necesitan más ventilación. Las instrucciones que reciben los procesadores ARM demandan menos energía porque son núcleos heterogéneos, que significa que cada núcleo está asignado a una tarea. Arquitectura ARM, la más famosa, los procesadores más nuevos de Apple. ARM, los M1, M2 o todos los M están bajo esta arquitectura con un sistema operativo diferente. Hay gente que le tiene poca fe a la arquitectura ARM en Windows, pero a mí me sorprendió la velocidad con la que un procesador que normalmente lo usa para celulares como el Snapdragon 8C generación 3, lo usen en esta mini PC y corre como un avión. Principales ventajas de los procesadores ARM es el consumo energético y la eficiencia. Por ende, necesitan menos ventilación y son mucho más silenciosa. En el caso de los ARM son núcleos heterogéneos, cada núcleo va a estar dedicado a una labor diferente. Por ejemplo, en los núcleos de los procesadores M1 tienen 8 núcleos, 4 de alta eficiencia y 4 núcleos de bajo consumo. ¿Qué significa esto? Que los 4 de bajo consumo van a estar dedicados a tareas comunes como navegar en la web, consumir contenido de YouTube, tareas básicas, Office, etc. Si necesitas más potencia, entran en funcionamiento los 4 núcleos de alta eficiencia. ¿Qué significa? Que vas a tener una duración de la batería más larga porque se van a estar combinando. Cuando necesites uno, entran en funcionamiento. Cuando necesites los otros, pues se mantiene en bajo consumo. Y el ventilador ni lo siente, señores. En el caso de Intel y AMD, son núcleos idénticos que hacen las mismas
labores y por ende, como les dije, se calientan más, consumen más energía y necesitan más refrigeración. Eso se traduce en más ruido de los ventiladores en cualquier ordenador de Windows, por muy optimizado que estés. No todo es miel sobre hojuela para el ecosistema de Apple. Funciona perfectamente porque ellos construyeron sus procesadores basado en todo el ecosistema que tienen y tienen muchísimas aplicaciones y todas actualizadas o la mayoría optimizadas para procesadores con arquitectura ARM. En el caso de Windows apenas van empezando y es por eso que sacan este kit de desarrollador con arquitectura ARM para que los desarrolladores se animen y estén desarrollando aplicaciones bajo esta arquitectura. En Windows hay muy pocas aplicaciones compatibles. Sí hay suficiente para que puedas usarla en un entorno común, en un entorno de oficina donde necesites tareas regulares o comunes. Si tienes una necesidad más profesional, esta mini PC no va a ser para ti. Detalles técnicos. Memoria RAM de 32 GB no ampliable DDR. Tiene 512 GB de almacenamiento, la memoria más rápida que puedes encontrar en el mercado ahora. Esta sí es ampliable y la puedes llevar hasta 1 TB. CPU Snapdragon 8CX generación 3 Compute Platform y el GPU, la unidad de procesamiento gráfico, Adreno 8 generación 3 también. Todo el mundo dice, publiqué un video short en YouTube y en TikTok y todos los desarrolladores, toda la gente técnica atacó que esto es un celular, que es y tal, que más cual. Van a ver que realmente la puedes usar para muchas cosas y te deja sorprendido la velocidad con la que puedes correr todas las aplicaciones nativas de Windows en esta computadorcita tan pequeñita. Puertos tienes lo suficiente. 3 USB-A, puerto mini DP, entrada Ethernet. Esta es la fuente de alimentación, es esta de acá. De este lado tienes 2 entradas para puertos USB Thunderbolt. Aquí tienes para potenciar el USB-C y los puertos DP. Y este es el botón de encender y apagar. Realmente no tiene más nada. Esta cosita así chiquitita como la ven tiene un ventilador que rara vez vas a escuchar. Normalmente, para que tengan una idea, cuando una PC pasa de los 45 decibelios ya empiezas a sentir bastante ruido del ventilador. Para que no se oiga debe estar por debajo de los 35 o 36 decibelios. Si es muy silenciosa, a veces ya por debajo de los 32 decibelios ya ni oyes el ruido del ventilador porque es más fuerte el ruido ambiental, sobre todo en ciudades bastante ruidosas como el DF. En el caso de este, no ha sobrepasado nunca los 30 decibelios o 32 decibelios, que se confunde más el ruido del ambiente que lo que puedes escuchar de esta computadorcita. En el caso de la Mini Forum, que la tengo ahora mismo, siempre cada vez que le demandas más potencia, los ventiladores se activan y pasan por encima de los 50 decibelios hasta los 60 y tantos decibelios, que es un ruido que es molesto. Sobre todo cuando estás grabando voces, estás grabando un video, tienes que limpiar el audio después, aunque uses el micrófono más avanzado del mundo. Tienes que quitarle ese ruido que te genera el ventilador de la PC. Y una cosa importante, son ecológicas estas mini PC de Volterra porque están construidas con un 20% del plástico reciclado de los océanos. Es decir, que tú sin querer has ayudado a construir esta mini PC Volterra de Microsoft tirando toda la basura que puedes a las playas. Si necesitas más potencia o necesitas más almacenamiento, bueno, puedes ponerle un almacenamiento externo. Le puedes subir hasta 1 tera con el tipo de memoria que tiene. En el caso de la RAM no le puedes aumentar la RAM, pero puedes apilar varias de estas. Vale $599 y puedes apilar varias de estas para tener 3 procesadores Snapdragon 8C generación 3, uno encima de otro con unas cajitas de esta y quedan la verdad que bastante mona. Y así tienes toda la potencia que tú necesites. Si comparas el Snapdragon 8C generación 3 con los A16 Bionic de Mac, sale bastante bien parado. El de Mac es un procesador potentísimo, pero este da cara tanto en multicore como en single core. Pero a ti, un usuario común, te vale hectáreas lo que digan los benchmark sintéticos. Realmente lo que necesitas es saber si para las tareas comunes puedes usar o no esta mini PC. Las preguntas más comunes que me hicieron cuando publiqué el review corto de este en TikTok y en YouTube es que si podía jugar todos los juegos, qué programas podía instalar, si podía hacer edición de videos. Entonces se las voy a ir contestando poco a poco. En cuanto a juegos, puedes jugar en la nube con Xbox y corre perfectamente, no hay ningún problema, no sacrificas ni
FPS, ni velocidad, ni hay ningún lag que retrase la transmisión del video o el consumo del juego. En el caso de los juegos que bajas en la computadora, también igual. Si tú puedes jugar en tu celular un juego sin latencia y sin ningún problema, imagínense en una mini PC con el mismo procesador de un celular con 32 GB de RAM y 512 de almacenamiento. Lo puedes hacer sin ningún problema. Hay una página que se las pongo aquí arribita para que puedan ir, que ahí puedes verificar qué aplicaciones y qué programas corren con la arquitectura ARM. Otra pregunta común, ¿puedes hacer streaming? Bajé Streamlabs, funciona perfecto aquí. Puedes hacer streaming multiplataforma, transmitir un juego y no se laguea, señores. Antes me pasaba que tenía una laptop de Huawei con Intel i7 y Iris y cuando hacía streaming multiplataforma con Streamlabs se me lagueaba y se me bloqueaba la computadora. Con este lo he hecho y la verdad es que es súper fluida. Edición de foto. Adobe Suite la puedes bajar pero solamente te van a funcionar Lightroom y Photoshop. Todavía Adobe Premiere no funciona y Adobe Audition tampoco. Para la edición de videos tienes varias opciones. Todos los editores de videos que funcionen en celulares te van a funcionar así y si este editor de video tiene una versión de escritorio la vas a poder bajar sin ningún problema. Adobe Premiere y DaVinci Resolve no corren bajo esta arquitectura por ahora. Algunos de los que sí corren es, por ejemplo, el nativo Clipchamp, que está bastante bueno. Si eres fan de Filmora, muy popular entre la mayoría de los creadores de contenido, puedes correrlo en esta arquitectura y en esta mini PC sin ningún lagueo y sin ningún problema. Y uno muy popular que en lo particular me encanta por todos los efectos que puedes tener y es gratuito es CapCut. Ya existe, bueno, la versión de celulares, que es la más conocida. Existe la versión web, es decir, en el navegador. Y existe la versión de escritorio que la puedes bajar y funciona perfecto aquí. Funciona muy rápido, sin lagueos. Y la verdad que es una delicia editar videos usando CapCut de escritorio. En resumen, señores, este proyecto Volterra de Microsoft es un kit de desarrolladores 2023. No olvidemos eso. Lo puedes usar como un mini PC para uso personal, para consumo de contenido, para edición de video, para la mayoría de las tareas comunes te van a servir. Si eres un usuario que necesita más potencia, programas más específicos, pues no lo vas a poder usar, señores. Si eres un usuario muy técnico, te vas a quedar corto con la mayoría de las especificaciones que tiene esta mini PC. Para mí es un buen comienzo, es algo que la verdad se venía pidiendo, que hubiese una mini PC silenciosa, potente y con un diseño súper estético. La verdad es que se agradece, es un primer paso de Microsoft para tener este tipo de mini PC que yo creo que en 1 o 2 años ya van a ser bastante comunes para el consumo de todos. ¿Qué opinas de este proyecto Volterra? ¿La usarías como computadora para uso personal o pasarías de largo? Todos los usuarios muy técnicos dejen todo el hate en los comentarios, ilumínenos con su infinito conocimiento y los usuarios que tengan alguna pregunta, usuarios comunes del público mortal, déjenlo también en los comentarios y con gusto les amplío todo lo que pueda sobre esta mini PC Proyecto Volterra de Microsoft. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Si así fue, no olvides compartir con tus amigos, dejar tu like. Publico contenido todas las semanas, así que no se pierdan este canal. Suscríbete para que no te pierdas nada. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.